Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde acompañándonos. Gracias a Vicente Romero, como siempre es un placer tenerlo aquí. Fue un placer hace unos años cuando vino a presentar el libro anterior y es un placer tenerlo aquí. Hoy presentamos Cafés con el Diablo, Descenso a los abismos del mal, que fue publicado por ACAL el año pasado. Y ya sé que todos conocéis a Vicente, evidentemente, pero me vais a permitir hacer una pequeña introducción sobre él. Es uno de los grandes clásicos del periodismo español, eso es evidente. Fue corresponsal del diario Pueblo entre el 68 y el 84 y luego pasó a trabajar en Televisión Española hasta el 2012. Vicente ha conocido sobre el terreno pues, los conflictos bélicos, las crisis humanitarias de la mitad del siglo XX y buena parte del siglo XXI y desde luego ha sido un testigo de excepción que supo y sabe contar las miserias y las grandezas de los seres humanos. Desde Vietnam, bueno, Afganistán, Siria, Centroamérica, Camboya, Somalia, Haití, bueno, en fin. Creo que Vicente ha sabido explicar la naturaleza del conflicto, ¿no? Pertenece a esa clase de periodistas que creo que en estos momentos ya no existen, pero no porque la gente joven no tenga el impulso del compromiso, sino porque tal y como están estructurados hoy en día los medios de comunicación, que como todos sabéis dependen de unas pocas empresas, es más difícil que una investigación seria que busque la verdad pueda llegar a los grandes medios de comunicación, que parecen más interesados en vender productos bien manufacturados y en transmitir cierta propaganda que en conocer esa verdad. Entonces, en este contexto, este periodismo tiene poca cabida. Es imposible no recordar, y todavía lo estaba hablando con él antes, sus reportajes en Informe Semanal o en Portada. Yo recuerdo desde mi niñez este tipo de periodismo. Gracias a estos reportajes podemos ahora analizar buena parte de la historia reciente de nuestro mundo. Y una de las facetas que es tan interesante de Vicente Romero es que ha entrevistado a los protagonistas de esa historia a lo largo de todas esas décadas. Pero además desde una perspectiva que, lejos de ser neutral, siempre se ha comprometido con las víctimas, lo cual también es importante, porque el periodismo entendemos que no tiene que ser algo que pase por encima de los acontecimientos sin romperse ni mancharse, sino que, y él es un ejemplo, hay que mancharse y hay que comprometerse. Y esto le ha valido el reconocimiento de asociaciones profesionales, de la Cruz Roja, que le concedió la medalla de oro, etc. Además de sus trabajos, que no mencioné, la última serie de documentales o de reportajes, Buscamundos, que también es muy interesante porque ofrece una forma, creo yo, del reportaje de viajes bastante diferente a lo que ahora estamos acostumbrados en el canal Viajar, ¿no? Que ya parece que no nos muestra nunca la realidad de los pueblos, sino que nos muestra qué bonito es viajar a un sitio y a otro. Pues en las últimas décadas se ha dedicado a recoger en una serie de monografías sus trabajos periodísticos desde diferentes ópticas, ¿no? Sus experiencias como corresponsal. Y como os decía, hace unos años lo tuvimos aquí para presentar Habitaciones de soledad y miedo, en la que Vicente narraba sus experiencias en esos diferentes lugares, muchos de ellos conflictos que apenas aparecen en los medios de comunicación, también lo comentaba yo antes con él, y a la vez hacía un pequeño análisis o dejaba entrever las entretelas, bueno, el trabajo de corresponsal, el trabajo de periodista, en qué consiste y cómo es ese trabajo, ¿no? Desde esas habitaciones de hotel en las que muchas veces, bueno, se alojan y pasan esos momentos también de introspección, ¿no? Si en Habitaciones presentaba un poco lo mejor y lo peor del ser humano, que es lo que suele ocurrir en estos momentos de conflicto extremo, Cafés con el Diablo yo creo que presenta una realidad mucho más terrible, porque se acerca un poco a lo que intentaba Hannah Arendt, ¿no? Al estudio pero ya directo, a través de sus protagonistas, al estudio de las raíces del mal. ¿Y por qué? Porque Vicente lo que hace en este libro es recopilar una serie de entrevistas que fue manteniendo a lo largo de las décadas literalmente con verdugos, ejecutores de terrorismo de Estado de diferentes lugares del planeta. El libro, hay que decir que está prologado por Jan Ziegler, que es seguramente que también la mayoría lo conoceréis,
profesor de Sociología, antiguo relator de la ONU, vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también, que siempre ha denunciado el poder económico como responsable, a decir por él mismo, un orden mundial criminal y caníbal. Y no podía haber elegido Vicente Romero, nadie mejor, para introducir un relato que finalmente viene a denunciar ese orden mundial criminal y caníbal, ¿no? La obra se halla dividida en dos partes. En la primera de ellas nos ofrece los testimonios directos con estos protagonistas, estos ejecutores, estos torturadores muchas veces, que Vicente, no sé si lo explicará luego, llama diablos menores y mayores en función de su responsabilidad y su implicación, del Chile de Pinochet, de la guerra sucia en Vietnam, de la Camboya de los Gemelos Rojos, las guerras centroamericanas favorecidas por Estados Unidos, centrándose en el caso de la Nicaragua de Somoza y el sandinismo, y más recientemente de la guerra sucia que Estados Unidos y sus aliados occidentales mantienen contra el terrorismo islamista y más allá del terrorismo islamista, ¿no? También con la población de algunos países. La segunda parte se centra en la maquinaria del terrorismo de Estado de Argentina, en el periodo inmediatamente anterior al golpe y evidentemente los años posteriores al golpe militar y los gobiernos de las juntas militares. Y describe un modelo de planificación de represión que muchas veces yo, cuando lo estaba leyendo, me recordaba, salvando las distancias, aunque no tanto, a los escenarios más oscuros del nazismo, ¿no? Y por último, y es algo bastante interesante, el autor termina con un epílogo dedicado a la limpieza étnica de los indígenas americanos en Estados Unidos, que creo que es un epílogo, pues yo creo muy significativo de todo este relato del horror, ¿no? Y de la represión del Estado. Y yo, sin más, os dejo con Vicente que os cuente desde su propia óptica qué es lo que quiso contar. Y nada, después habrá un turno, como siempre sabéis, para vuestras preguntas. Pues muchas gracias, Vicente. Gracias a ti por la presentación y por la generosidad. No sabéis lo mal que se pasa sentado aquí escuchando a alguien que te hace elogios y que te echa flores. Se agradece, pero realmente se pasa como un poco de vergüenza, ¿no? El libro Cafés con el Diablo es, en definitiva, básicamente las conversaciones en torno a una taza de café con algunos responsables de la barbarie durante las últimas décadas que ha aterrado al mundo, ¿no? Y también el relato de algunos de hechos concretos, de algunos lugares concretos donde esa barbarie se ha producido. La verdad es que no me explico por qué esos seres a los que denominamos diablos, es un poco infantil. Yo no creo en Dios, no voy a creer en el diablo, ¿no? Hay quien sí cree en el diablo. La propia Iglesia Católica se recoge en el libro. Corrado Balducci, en el año 2000, que murió hace años ya, era íntimo amigo del Papa Juan Pablo II, y Corrado Balducci hizo una estimación del número de diablos que existían y llegó a la conclusión, creo que eran 7.000 millones, pero daba un número exacto, me parece que acababa diciendo no sé cuántos, 62. Yo no sé, cuando todavía no se ha aclarado el sexo de los ángeles, si los diablos se reproducirán y del año 2000 aquí ese número habrá aumentado. De lo que no me cabe duda es de que el mal que ellos representan como figura literaria, como mito popular, sigue existiendo. Y si no se ha incrementado es porque parece imposible que se incremente más, ¿no? El libro recoge esa estupefacción mía ante la falta de límites del ser humano
para ese ejercicio del mal, y decía que no me explico por qué esos ejecutores del mal, esos diablos, han querido sentarse a tomar un café, me han invitado a ir a sus casas, me han servido el café en el salón de sus casas, incluso algunas veces con unas pastitas, pero se han querido confesar, han querido justificarse, no lo sé. Después de tantos años de ejercicio, después de tantas cosas publicadas sobre ellos, incluso algunos han querido recibirme por segunda o por tercera vez para hablar conmigo. Puede que sí, que necesiten, porque son seres humanos, hablar, y yo he tenido que hacer siempre, y lo he conseguido, ese ejercicio de contención, de no agarrar a mi interlocutor por las solapas y de decirle realmente lo que pensaba de él, porque lo que me interesaba era escuchar su confesión como confesión de parte y tratar de entender no sus razones, sería una palabra terrible decir que esos comportamientos obedecen a razones, ¿no?, sino sus impulsos como ser humano, sus actitudes como ser humano, ¿no? El resultado es pues este libro en el que están presentes pues desde el almirante norteamericano Zumwalt, que decidió bombardear Vietnam con el agente naranja. Hubo miles de muertos por cáncer, siguen naciendo niños deformes por cáncer con el uso de esos defoliantes. Todavía cuando se sobrevuela algunas regiones de Vietnam se ven los claros en la selva, en la vegetación, por culpa de esos defoliantes de la agente naranja. Hubo un caso de justicia poética terrible. El hijo del almirante Zumwalt, Elmo Zumwalt, llamado igual que él, su hijo, combatió a sus órdenes en Vietnam y fue uno de los que regó el agente naranja y murió de cáncer por culpa del agente naranja. Su nieto, también llamado Elmo Zumwalt, nació con unas graves limitaciones por culpa del agente naranja. Él no se arrepiente de aquella decisión. Sus propias tropas se contaminaron de la agente naranja porque combatían, recorrían, se arrastraban por el suelo en las regiones regadas con la agente naranja y se impregnaron de él. Insisto, él no solamente no se arrepiente, sino que está considerado militarmente y socialmente como uno de los militares de la Marina norteamericana, de la Armada, dicen ellos, norteamericana, más progresistas que ha habido, porque le dio papel a la mujer en la aviación de la Marina, porque autorizó que los oficiales llevaran pelo largo y barbas, es decir, por toda esa cosmética con la que se disfrazan de progresismo, pues criminales como él o políticos como los nuestros. En consecuencia, bueno, pues desde él hasta otro colega suyo, el almirante Busby, uno de los que han sido directores de la base militar de Guantánamo, con quien hablé en la base militar, gracias a una confusión y un choque que produjo esa confusión entre el Pentágono y la CIA, y que hizo que en vez de participar en una visita colectiva de periodistas, pues Jesús Mata, el cámara, y yo hiciéramos una visita exclusivamente los dos, bajo la vigilancia de un enviado especial de la CIA desde Fort Langley. Los militares de la base de Guantánamo se sintieron vigilados por la CIA y aquello les ofendió mucho, y entonces decidieron que en vez de hablar con el almirante solo tenía que estar todo el staff militar presente. Es decir, que aquellos roces nos permitieron una visión diferente de la que sería la de un grupo de periodistas que visita colectivamente
Guantánamo, y comprobamos además de la crueldad, de los métodos terribles, comprobamos la absoluta ineficacia y torpeza de esos militares americanos en puestos claves, porque, por ejemplo, está prohibido comunicar por teléfono con el resto del mundo desde Guantánamo, y yo pude entrar en Radio Nacional de España porque llevaba un teléfono de Movistar, y nos alojaron en un edificio, en una pequeña colonia de casitas para militares americanos, para que no nos mezcláramos con la población civil de la base de Guantánamo, y estaba pegado a la frontera de Cuba, donde Movistar funciona perfectamente, y burlamos toda la limitación gracias a que conectamos con la red cubana. Parece mentira, pero es así. Y muchos otros detalles que os voy a ahorrar. Bueno, pues desde esos dos a la general Karpinski, que fue la que recibió y transmitió la orden de torturar y de tratar como a perros a los prisioneros en Abu Ghraib, es decir, en las cárceles secretas norteamericanas de las últimas guerras de Irak y Afganistán. Pues desde esa historia de la guerra de Vietnam hasta la base de Guantánamo de ahora, pues pasando por otra serie de escenarios que tú has detallado, hasta Argentina, por presentarlo como paradigma del sistema represivo, con una serie de entrevistas y con una serie de historias de los lugares y de los métodos empleados, que pude seguir gracias a que primero por el diario Pueblo y después por Televisión Española, pues me tocó ir muchas veces a Argentina, y tuve la ocasión de entrevistar pues desde el general Camps, el jefe de la policía política de la dictadura de Videla, pues hasta algunos de los represores más significados, ¿no? Y ahí está esa colección de testimonios. Ahora, estos días, se distribuye en Argentina una edición del libro hecha allí, y el representante de la editorial ACAL en Buenos Aires me decía hoy en un correo electrónico que había pedido que se presentara el libro en la ESMA, en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, quizás el más conocido y uno de los más siniestros campos de detención, tortura, exterminio de la dictadura, y que había grandes dudas porque hay un sector de la izquierda argentina que es contraria a que se les dé voz a los represores, y entienden que dejarlos hablar es darles voz para que se justifiquen. Yo entiendo ese argumento, pero cuando esas palabras suyas se convierten en un acta de autoacusación, pues ese teniente coronel Mayorga que cuenta que el general Videla podía haber escogido entre un plan prolijo, decía él, de respeto, de juicios, de penas de muerte y de haber fusilado a 40.000 personas, o el hacerlo todo por debajo de la mesa, como finalmente se hizo, pues que se equivocó, que debía haberse hecho procesos militares y haber fusilado a 40.000 personas. Yo le decía, no son muchos fusilamientos, 40.000. Él me decía, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Era una guerra contra la subversión. Yo le preguntaba, pero los militares no tienen conciencia. Y él me decía, los militares no tenemos que tener conciencia, los militares tenemos que obedecer. A mí me llaman ahora mismo por teléfono mis superiores y me dicen que lo mate a usted. Yo saco la pistola, le pego un tiro y duermo tan tranquilo. Bueno, efectivamente, pues es una mentalidad, y yo creo que dejarle hablar es una autoacusación. Respeto el punto de vista de esas organizaciones argentinas que dicen que no hay que dejarles expresarse, ni justificarse, ni nada, pero creo que es útil para poder valorar el perfil humano o el perfil inhumano de esos personajes, el escuchar, o en este caso el leer sus palabras, ¿no?
No es un libro que sea un desfile de horrores, un catálogo de horrores. Se habla de torturas, sí, pero no se describen las torturas. No hace falta, no es necesario entrar en detalles escabrosos, siniestros, sino que creo que lo importante es eso, darnos cuenta de que todos esos criminales son seres humanos como nosotros, y lo terrible es eso, que como género humano somos capaces de todas esas cosas. No sé, insisto, por qué han querido hablar conmigo. De lo que sí estoy seguro es de que no habría querido hablar conmigo ninguno de los jefes, de los responsables de de la política criminal que aplican esos torturadores, esos criminales de Estado. De ninguno de los representantes del sistema económico ultraliberal que defienden esos métodos terribles. Ninguno de los representantes de esas 500 corporaciones multinacionales de capital que controlan más del 60% de la economía del mundo y que deciden sobre la vida y sobre la muerte en función de sus intereses comerciales, deciden sobre la vida y sobre la muerte de millones de seres humanos. Esa cifra de las 500 corporaciones y del 60% no es la estimación de un observador, un analista revolucionario, es del Banco Mundial, al que Jan Ziegler califica como al Fondo Monetario Internacional de sicarios del capitalismo. Bueno, a ellos, a sus intereses, sirven todos estos demonios. Los demonios mayores son esos que gobiernan a los que nos gobiernan. Yo creo que lo mejor sería pasaros la palabra a vosotros y que no sea esto solo un monólogo, sino que podamos hablar, dialogar. Sí, bueno, una cosa que acabas de mencionar, y ahora mismo os doy la palabra, es el tema de algo que se ve transversalmente a lo largo del libro, es que todos tienen el mismo planteamiento, ¿no? Esto es una guerra y como es una guerra contra un enemigo que al fin y al cabo es un enemigo bastante indefenso, ¿no? Pero ellos siempre, quizás no tanto en el caso de Camboya, que quizás sea otro tema, pero el planteamiento siempre es una guerra y deshumanizar al enemigo, ¿no? Convertirlo en, bueno, pues sí, en algo que no es humano, sí, en algo anónimo. Incluso exterminarlo. Las guerras se han convertido en guerras de exterminio en las que hay que minimizar a toda costa las bajas propias, por aquello de la opinión pública desde que la guerra de Vietnam se perdió en la retaguardia. Y que el triunfo del gran capital consiste precisamente en el sometimiento pleno y absoluto del trabajador. Entonces se trata de personajes que efectivamente se basan en esa crueldad extrema que supone una política de exterminio. Bueno, yo no sé si tenéis alguna pregunta que dirigir a Vicente. La verdad que también otra de las cuestiones que sacaste a colación, yo te iba a preguntar sobre ello, porque ¿cómo es posible que, sabiendo como ellos sabían, que evidentemente tu ideología no coincidía en absoluto con la suya y que eras un poco también el enemigo, ¿no? ¿Cómo habías podido atraerte a toda esa gente para que se confiaran a ti? Porque realmente es cierto, alguno de ellos lo entrevistaste varias veces a lo largo de su vida y a mí me llamaba la atención, bueno, cómo esta gente se presta graciosamente a un periodista que saben que no va a contar nada agradable. Alguno, la primera vez que hablamos, se equivocó. Por ejemplo, el general Camps, jefe, insisto, lo vuelvo a decir, de la policía política de Videla,
me recibió porque acababa de publicar un libro sobre una muy polémica actuación suya y quiso hablar con un periodista para hablar de su libro. Y él estaba leyendo, tenía encima de su mesa la historia del ejército español de José Ramón Alonso, que era director del diario Pueblo y yo estaba en el diario Pueblo, y él asumió que yo estaba de acuerdo con las tesis del autor de aquel libro sobre el ejército español, que era el ejército del franquismo, y entonces debió pensar que yo era un periodista de extrema derecha, y me recibió en su casa. Su mujer, como buena esposa de un militar católico como el general Camps, nos sirvió el té. Él estuvo jugando todo el rato con una pistola que parece que le había quitado a un guerrillero montonero que quiso disparar contra él a bocajarro, pero se encasquilló la pistola y él se la arrebató, y estuvo jugando con la pistola, enseñándomela, apuntándome, sin ninguna agresividad, pero era su fetiche aquella pistola. Abrió la caja fuerte, me enseñó el informe que había enviado al Papa a través del nuncio de su santidad, y yo tuve el informe en la mano y vi dónde se habían producido matanzas, dónde estaban enterrados los cadáveres, etc. Hay un Papa argentino que no ha hecho público ese informe, que sigue dormido en los archivos del Vaticano. Yo no volví a ver al general Camps. Lo intenté. El general Camps, yo salí, estaba vigente la dictadura militar, salí del país, publiqué la entrevista en España, la entrevista la reprodujo la prensa internacional porque la admitía la responsabilidad sobre 5.000 asesinatos políticos, y el general Camps, cuando se publicó aquello, que lo recogió la prensa argentina del final de la dictadura, se quitó de en medio. Desapareció unos días y cuando volvió a reaparecer no me desmintió. Dijo: el periodista que me ha entrevistado es un subversivo y la próxima vez que me encuentre con él lo mataré. Pero no me desmintió, lo que hizo que el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Buenos Aires, interpusiera una querella contra él. El general Camps acabó, en gran parte por culpa de aquella entrevista, preso. Adujo un cáncer de próstata y fue internado en el hospital militar con un guardián. Siempre me ha hecho gracia que los argentinos a esos guardianes les llamen custodios, como el ángel custodio, con un custodio en la puerta de la habitación. Yo fui al hospital militar porque volví a Argentina. No se podía entrar en el hospital militar sin permiso, pero hay una puerta de suministros de la cocina por la que entré, subí hasta la habitación del general Camps y le dije al custodio: dígale al general Camps que quiero hablar con él. El custodio entró, salió y me dijo: el general dice que no quiere volver a verle a usted en su vida. Se negó a una segunda conversación y le dije: está bien, dígale al general que dijo que me mataría la próxima vez. Estoy en la puerta de su habitación y está perdiendo la ocasión de hacerlo, pero díganle que he venido no para hablar con él, sino solo para humillarlo, que ya lo he conseguido y que me marcho. Tengo que decir que sentí una satisfacción enorme de hacer aquella chulada que a lo mejor debía darme vergüenza contar, pero que realmente fue una satisfacción para mí. Otros, como el mayor Barreiro, me recibió. Barreiro fue portavoz de los militares carapintadas que pusieron al presidente Alfonsín, al primer presidente democrático después de la dictadura, contra la pared en una Semana Santa y le obligaron a firmar unas leyes de perdón para los militares, etc. Lo entrevisté entonces. De Barreiro se decía en el informe que hizo la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre derechos humanos en Argentina, que eyaculaba en el potro de tortura sobre sus víctimas. Barreiro me contó en aquella entrevista que llevaba a sus hijos al colegio, un colegio religioso, católico, personalmente todos los días,
y que él había actuado pues, por el bien común, la civilización, etcétera, etcétera. Barreiro vino unos meses después a España, me llamó, comimos juntos. Mi mujer me decía, ¿cómo puedes irte a comer con un tipo como Barreiro? Y yo le decía, si los cocodrilos del parque zoológico me invitan a comer y puedo hablar con ellos, iré, porque quiero saber qué hay ahí dentro, ¿no? Mientras juzgaban a Barreiro, hace poco, en la cárcel en Córdoba, fui a verlo. Aceptó a recibirme. Me recibió diciendo, ¿qué huevos que tenés, Romero? Me has insultado en las cosas que has escrito, me has puesto esto a mí y vienes a verme a la cárcel. Yo le decía, claro, somos dos hombres mayores, podemos hablar, no estamos de acuerdo en nada, pero podemos sentarnos y hablar, y ahí está la entrevista. Incluso Barreiro se me echó a llorar, son seres humanos, cuando le pregunté por algo que había salido en el juicio, que era su relación, podemos hablar de eso si queréis, porque son relaciones muy repetidas, entre verdugos y víctimas. Y había una mujer de Montoneros, una guerrillera, muy respetada entre montoneros, con la que él hizo, no sé cómo llamarle, una cierta amistad, una relación especial, no sé cómo llamarle, y entraba en la celda de ella y se entumbaba en el camastro con ella y se pasaban horas y horas hablando. Y ella le dijo, sé que me van a matar y el día que me maten quiero que estés tú conmigo. Y él le prometió que estaría con ella. El día que la fueron a buscar, Barreiro no fue a trabajar. Y ella salió de la celda diciendo, dígale a Barreiro que es un cagón. Cuando yo le pregunté por esta historia, Barreiro me dijo, espera, dame un momento, y tenía los ojos llenos de lágrimas. Bueno, es una experiencia el vivir ese momento con ese tipo repugnante, cuya hija, a la que había criado y con gran amor y educado en un colegio católico, lo sigue defendiendo y protagonizó una anécdota que salió en todos los periódicos y que se cuenta en el libro. Se decía que no era hija suya, sino que era uno de los bebés nacidos de prisioneras, nacidos en cautividad, y que Barreiro se lo había apropiado. Barreiro dice que no, que es hija suya, la chica también. Entonces se hizo una denuncia y el juez pidió hacer una muestra de ADN. Ella se negó a la muestra de ADN, la citaron en el juzgado y entonces se cabreó, se quitó las bombachas, que es un precioso nombre que le dan los argentinos a las bragas, y se las tiró a la cara al juez, diciéndole, saque usted de ahí la muestra de ADN, ¿no? Manteniéndose absolutamente fiel a su padre, sabiendo todo lo que el padre había hecho, ¿no? Es curioso en contraste con las mujeres, la mayor parte, hay que decir que en Argentina las que han dado una lección de valor y de dignidad han sido sobre todo las mujeres, las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, las hijas de los represores. También hay hijos, pero la inmensa mayoría son hijas que han denunciado a sus padres, renunciado, repudiado el apellido de los padres, ¿no? Y la hija de Checolaz, la psiquiatra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es una experiencia el hablar con ellas, con ellos, y la verdad es que he perdido un poco el hilo. Hay tantas cosas de las que hablar que se cruzan en mi cabeza que no sé ni por dónde empezar ni por dónde terminar. Es que el libro tiene su miga. Vale, empezamos por ahí al fondo y luego, venga, Omar. El libro se titula Cafés con el Diablo. Yo quería preguntarle que nos contara cuántos cafés con el diablo se ha tomado usted aquí en España. Seguro. Pues aquí en España muy pocos, pero no para el ejercicio
periodístico. Aquí, más que cafés, recibí galletas, de las que tuvo mi mujer, que están dándome friegas en la espalda y el cuello durante unos cuantos días en una ocasión. O, pues sí, he podido hablar con algún represor, pero mi trabajo ha sido siempre internacional. Ya me habría gustado a mí sentarme a hablar con alguno de los canallas, el más famoso Billy el Niño, pero no el peor de todos los que ha habido en el franquismo, ¿no? No solamente militares. A mí me habría encantado hablar, por ejemplo, con Vallejo Nájera, el psiquiatra. Hay una dinastía de psiquiatras, Vallejo Nájera, qué horror, y que era el autor de que el comunismo era una enfermedad. La ideología comunista era una enfermedad. La mujer era un ser inferior, etcétera. A mí me habría gustado hablar con este supuesto científico y escucharle, porque me parece un inductor del mal, ¿no? O me habría gustado hablar, pues, con cualquiera de los militares del franquismo, ¿no? De los que hay tantas barbaridades impunes hasta hoy, ¿no? Y sobre los que ha caído todo un manto de silencio, ¿no? Pero mi trabajo ha sido sobre todo internacional, entre otras cosas porque empecé en el franquismo. Entonces, en el franquismo yo podía hablar y condenar en el diario Pueblo el golpe de Estado de Pinochet, pero no podía irme al Sáhara español cuando la Marcha Verde, eso no podía tocarlo, o no podía informar sobre la Guinea ecuatorial. Sí podía hablar de la dictadura en Argentina o de la guerra de Vietnam, y entonces eso, y que mi curiosidad personal era mucho más amplia, hizo que siempre siguiera sobre los temas internacionales. Pero ya me gustaría poder haberme sentado, porque quedan muy pocos, con algunos de esos personajes siniestros que han servido de modelo, no solamente los militares, los políticos, sino incluso los religiosos. La Iglesia argentina, cómplice de la dictadura, tenía una escuela magnífica en la Iglesia española. Hay que recordar las palabras del cardenal Primado, que están en un nodo, diciéndole a Franco, a 2 metros de distancia: felicidades por haber sido escogido por Dios para salvar a España. Me encantaría sentarme con ese personaje y escucharlo, efectivamente. Quizás me costaría más trabajo el reprimir el impulso ese de agarrarlo por las solapas, de lo que me cuesta con un argentino o con un camboyano. Gracias, Eva, gracias, Vicente. Dos de los temas que habéis esbozado, quería mencionar. Dices que hay un epílogo ahí relacionado con el exterminio o la asimilación o lo que haya ocurrido en los casos de los pueblos indígenas de Norteamérica, ¿no? Estados Unidos y Canadá, interpretando esa parte y preguntando si ese tipo de revisionismo, creo que le van a dar algunos miles de millones, no sé a quiénes, de los sobrevivientes, comparado con la parte nuestra, ¿no?, de la historia. Acaba de estar el rey en Puerto Rico presumiendo de las hazañas, ¿no?, de nuestra colonización, por ejemplo, ¿no? Es impensable esa parte. Y la otra, déjame que te conteste. Vale, sí. Verás, lo que en el libro se hace es citar una experiencia doble de 2 visitas a Wounded Knee, a rodilla herida, donde se produjo una matanza de mujeres, ancianos y niños de la tribu Sioux Oglala por la caballería norteamericana. Ahí se cuenta
mi par de encuentros con Russell Means, que fue uno de los dos rebeldes que dirigieron en los años 70 y desde entonces la rebelión contra el Estado norteamericano, la denuncia de lo que es las condiciones de vida todavía en las reservas indias, etc. Y mi entrevista con el último gran jefe Sioux, gran hombre sabio de los Sioux, Fouls Cuervo Loco, con quien tuve el placer de charlar largamente, ¿no? Con el que tuve una anécdota impagable que luego te cuento si quieres. Entonces, eso se cuenta porque yo creo que esa matanza de Wounded Knee se repite a lo largo de los tiempos. La matanza de Wounded Knee es exactamente la misma que se produce en Vietnam, por ejemplo, en My Lai, con los mismos métodos, la misma actitud, el mismo carácter despiadado, ese exterminio de población civil, esa frustración de los militares que descargan contra la población civil y que se sigue produciendo después en las guerras actuales. No se trata de denunciar ese genocidio que existió, sino de citar ese precedente de las otras cosas. Ahora, sobre el exterminio, sobre los crímenes de la colonización española, yo tengo una anécdota en México de una entrevista que le hice, ¿cómo se llamaba? Ahora me acordaré, no me acuerdo, pero ahora me acordaré, a un dirigente de un partido comunista mexicano estalinista. Fue en los años 70. En su despacho tenía una foto de Carlos Marx, una foto de Vladimir Ilich Lenin y una gigantesca, tremenda, inmensa foto de el padrecito Stalin detrás de él. Ese personaje, ¿cómo se llamaba? Flores, de segundo apellido. Ya me acordaré. Ese personaje, cuando lo entrevisté, empezó diciendo: cuando ustedes, los españoles, vinieron a México y pasaron a cuchillo a los indígenas, cuando ustedes, los españoles, expropiaron el oro de México e hicieron una agresión cultural terrible, cuando ustedes y la tercera vez que yo oí decir a Roberto Jaramillo Flores, le oí decir: cuando ustedes los españoles, le dije: un momento, señor Jaramillo Flores, usted es blanco, no es indígena. Se llama Roberto, no se llama Cuauhtémoc. Roberto Jaramillo Flores. Usted es el descendiente directo de los Jaramillo y de los Flores, que pasaron a cuchillo a los indígenas, que expropiaron sus riquezas, que hicieron esa agresión cultural. Mis abuelos, los Romero, se quedaron en España. Ahora diga usted, cuando mis abuelos españoles hicieron estos crímenes, aquellos y los demás allá. Porque son los mismos que ahora levantan la voz reprochando aquel exterminio, son los nietos de los que lo ejecutaron, los que ocuparon el poder en lugar de los indígenas, los que mantienen sometidas a las poblaciones indígenas convertidas en ciudadanos de segunda clase y los que alzan ahora la voz contra los crímenes de la colonización española. Los crímenes existieron, es indudable, con toda la bendición de la Iglesia, porque la conquista se hizo a cristazos. Se puede aducir que era otra época, otra sensibilidad, se puede decir lo que se quiera. Los crímenes, la ocupación, el colonialismo son condenables. Pero los que acusan ahora, los que nos acusan ahora, los españoles, y nos dicen que pidamos perdón, que nuestros representantes
si podemos considerar que nos representan, actuales, pidan perdón por lo que se hizo, por lo que hicieron sus bisabuelos y tatarabuelos. Vamos a decirlo así de claro. El general San Martín tendría derecho a un pasaporte español. Los que ocuparon el poder dejado por el colonialismo español perpetuaron el orden del colonialismo español y mantuvieron sometidas y explotadas a las poblaciones indígenas hasta hoy. Esa es mi opinión. ¿Tenías otra pregunta? Sí, la otra tenía que ver, obviamente, bueno, en este sentido hay la opinión de los zapatistas que cuestionan que la gente criolla blanca como López Obrador está interpretada, ¿no? Pero lo dicen los zapatistas y lo dicen los indígenas con un prontuario criminal muy alto que es el que tú estás diciendo, si tienen derecho o no a decirlo los criollos, ¿no? Pero obviamente hay un relato también de los pueblos indígenas muy abundante, ¿no? Para considerar, y nuestras autoridades y nuestro pueblo también tiene que considerar eso. No, la otra pregunta tenía que ver que estoy interpretando que el libro va sobre todo de los hechores materiales de esa criminalidad, ¿no? Que algunos datos nos has dado, y no tanto de los que dieron la orden, es decir, de los que se... Y no tanto de qué, de los con que la mascarilla te veo fatal. de los que dieron la orden, de los que se beneficiaron, ¿no? de ese exterminio, es decir, de los que se siguen enriqueciendo en estos momentos. Si el agente naranja se tiró en toneladas allá en Vietnam, un agente muy parecido se sigue tirando en las plantaciones de soja de Paraguay, de Brasil y de tantos sitios, ¿no? Distinto, pero sí hay una gran agresión química a la Monsanto Bayer apropiándose de todo eso. Bueno, y en todo caso los que siguen enriqueciéndose ahora dicen que con la pandemia crecieron el doble, ¿no? Los multimillonarios. A esa gente no ha habido oportunidad, lo decías creo antes, ¿no? De que se dejaran entrevistar. Es que ellos son el gobierno en la sombra. Yo he entrevistado a los personajes públicos que ejecutan esos crímenes. Pero, bueno, efectivamente, la Dow Chemical, por ejemplo, pues es una de esas grandes corporaciones, pero que permanecen en la sombra, ¿no? Esas corporaciones agrícolas que producen simientes transgénicas estériles y que obligan a los campesinos a tener que comprar las simientes cada año, que han arruinado a las cooperativas indígenas de toda América Central y de México, etcétera, etcétera. Esos son los personajes que se mueven en la sombra, ¿no? Hace año y medio que se produjo algo que me parece un escándalo terrible y que ha dejado absolutamente indiferente a todo el mundo. El agua potable está cotizando en bolsa. El agua potable, un bien esencial para la vida, está cotizando en bolsa. Las grandes corporaciones alimenticias como Nestlé se están apoderando de los manantiales de agua potable de todo el mundo. Ya no es solo el hambre, es la sed. Los alimentos cotizan en la bolsa de Chicago. Alimentos primarios cotizan, esenciales para la vida, cotizan en la bolsa de Chicago. Alimentos esenciales para la vida se encarecen porque sirven para fabricar biocombustibles. Y la fabricación de los biocombustibles se prima, se pone por delante del respeto a la vida. Cada vez que hay una hambruna y se manda una ayuda internacional, el fondo el PAM, el Programa Alimentario Mundial, compra trigo para mandarlo a Etiopía. No lo compra en Egipto, que está al lado, lo compra en Minnesota. ¿Por qué? Porque es el sobrante de los silos norteamericanos y al comprarlo están ayudando a mantener alto el precio del trigo norteamericano. Luego hay que pagar el transporte desde Minnesota hasta el Cuerno de África, que vale más que el trigo. Pero no importa. Y aquello
se disfraza de USAID, ayuda de los Estados Unidos. Yo le he llegado en televisión a pedir a los cámaras con los que trabajaba que evitaran los rótulos de USAID, porque es hacer propaganda a una ayuda que no existe, que es parte de un negocio. No sé si he contestado a tu pregunta con todo esto, pero gracias por lo que has dicho. Hay un libro de un compañero mío que es Ramón Lobo, que fue enviado especial del país durante muchos años, que se llama No somos héroes. Y efectivamente los periodistas corremos un riesgo infinitamente más pequeño que el que corren los obreros que trabajan en un andamio, a los que la mayor parte de las veces los veo sin el arnés de seguridad y que tienen una consideración social inferior a lo de los periodistas y cobran menos. Yo recuerdo que me hicieron una vez una entrevista en Televisión Española, en esa caja de cristal que es donde están los servicios informativos, y al otro lado del cristal había una cazuelita de metal en la que había metido un señor que estaba limpiando el cristal por fuera en la 5ª planta. Y me preguntaba el periodista, el trabajo peligroso de los periodistas, y yo miraba al tío de la cazuelita y decía, como trabajo peligroso ese, porque los periodistas podemos ir a una guerra y podemos asomarnos, y cuando tenemos bastante nos vamos a la retaguardia, a un hotel de 5 estrellas si lo hay. Hay veces que no lo hay y hay que dormir en un patio de un cuartel, pero si lo hay vamos a un buen hotel. El que no se puede ir es el que vive allí y están haciéndole la guerra en la puerta de su casa, en la calle donde vive, y ve caer las bombas alrededor y no tiene dónde meterse si no es en el sótano. Y el soldado, que si se le ocurre salir corriendo para que no lo maten los tiros del enemigo, le pegan un tiro por desertor, los suyos propios. Esos son los que corren peligro, los que se juegan la vida. Los periodistas vamos, nos asomamos y nos quitamos de en medio cuando consideramos que ya tenemos bastante. Cada vez que matan a un periodista o cada vez que toman preso a un periodista, se publica en todas partes. ¿Cuántos son los accidentes laborales que hay en España cada día? Cada día. Creo que son 3,5. No sé el dato de este año. El año pasado me parece que eran casi 3,5. Y de eso no hablamos. Se asume como algo natural, claro. Una vez en Televisión Española estaban haciendo una pasarela entre 2 edificios y había un tío de 50 y tantos años que andaba haciendo equilibrios sobre una de las vigas sin el arnés. Entonces yo lo llamé, dije, venga usted para acá. ¿Cómo es que no tiene usted el arnés? No, es que no lo tenemos. Entonces cogí el teléfono y llamé a los responsables de televisión, era la hora de comer, no había ninguno. Y bueno, pues llamaré a los sindicatos, llamé a comisiones, a UGT, ahí no había nadie. Y al final fui a ver al tipo y le dije, la obra queda parada bajo mi responsabilidad, bájese usted de ahí. Nadie me llamó la atención, me hicieron caso, nadie me dio las gracias. Al día siguiente estaba el arnés de seguridad puesto. Ese tío de 50 y tantos años que estaba haciendo equilibrio sobre la viga se juega la vida mucho más de lo que me la he jugado yo en cualquiera de las guerras o de los conflictos en los que he estado. No te quepa la menor duda. ¿Que cómo decidí este libro? Pues porque hay cosas que se te quedan dentro y que necesitas contarlas y necesitas decirlas, y en el fondo sé que no sirve para nada. Es como dar un grito desesperado, un grito de rabia, un grito de basta, sabiendo que no vale para nada, que vas a provocar una cierta indignación entre los lectores, pero que no tiene ningún efecto. Práctico, no tiene ningún efecto. A lo mejor si en vez de una voz hubiera 50.000, pero es que hemos perdido en todo el mundo y en este país sobre todo la voluntad, la
decisión, no sé el que hemos perdido exactamente, de echarnos a la calle a protestar, de exigir, de decir esto no vale, de encontrarnos con los políticos. Hombre, no nos vamos a encontrar con la ministra de Economía por la calle en Gijón y vamos a poder acercar, pero sí nos vamos a encontrar con los concejales que nos ha elegido el pueblo de Gijón, y a esos hay que hacerles la vida imposible. Oye, ¿qué hace tu partido? Oye, ¿qué tal? Oye, ¿qué pasa con esto? No. Asumimos las cosas, asumimos que vamos a poner la tasa Tobin. Se olvidó. Vamos a acabar con la ley Mordaza. Se olvidó. Vamos a la reforma laboral. Bueno, un poquito de la reforma laboral. Vamos a... Sí, pero es que más vale un poquito que nada. Sí, bueno, claro, vale más que nos den 5 patadas en el culo a que nos sienten en un potro de tortura, pero es que lo de las 5 patadas en el culo tampoco es de recibo. Nos hemos acostumbrado a decir, hemos perdido. ¿Dónde está el asaltar a los cielos? ¿Asaltar los cielos? ¿Rodear el Congreso? ¿Rodear el Congreso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Antes lo estábamos comentando, vas a un supermercado, de una gran cadena de supermercados, y ves que hay 7 cajas, y de las 7 están funcionando 2. Y ves que en cada una de las 2 hay un montón de gente en la cola. Y entonces vas y le dices a uno de los cajeros, pida refuerzos, que esto no es de recibo. Dice, no puedo, han dicho que 2. Llame al encargado. Llama al encargado y le dices al encargado, ¿abra usted otra caja o hago una queja formal? Sí, señor, no se preocupe. Abren la otra caja y todo el mundo corre a la otra caja. Entonces yo me vuelvo y le digo a la gente, el que no llora no mama, protesten, quéjense. Si no, estarán toda su puñetera vida haciendo cola. Me miran todo el mundo como diciendo, este se ha vuelto loco. Este se ha vuelto loco. Esto no puede ser. Y es que hemos aprendido a eso, hemos aprendido a que hemos perdido, a que esto no tiene arreglo, a que algo que repiten nuestros sindicatos en voz baja, que es el lema común a la lucha sindical de los últimos años. ¿Os acordáis del chiste aquel del que iba a Lourdes a pedir la curación? ¿Os acordáis? Iba en una silla de ruedas e iba a Lourdes a la Virgen diciéndole, Virgencita, cúrame, Virgencita, déjame volver a andar, Virgencita, por favor, que me recupere. Y entonces tropieza con la silla de ruedas en una piedra, se cae por una cuesta abajo, va tomando velocidad y empieza a decir, Virgencita, que me quede como estoy, Virgencita, que me quede como estoy. Bueno, el lema inconfesado de los sindicatos es Virgencita, que me quede como estoy, o un poquito mejor, pero sin molestar a nadie, ¿eh? Entonces hemos perdido la costumbre de soñar, hemos perdido la costumbre de protestar, de exigir, de tal, y no sé a dónde vamos a llegar por este camino, pero yo estoy enormemente pesimista. Y más vale que me calle porque el pesimismo, como la depresión o la risa, son contagiosos. Pero no por nada, sí, porque no quería acabar la presentación del libro. Yo comprendo que tenéis razón, pero bueno, habrá un cambio de ciclo, yo estoy segura, y las cosas espero que cambien. Yo no sé si tenéis alguna cuestión más que plantear. Os recuerdo que el libro está ahí fuera, lo podéis comprar. Acabamos un poco antes para que el que quiera, que se lo firme Vicente, pueda tener un poco de espacio. Y nada, bueno, aquí lo dejamos y bueno, os damos la oportunidad de eso, si queréis que Vicente os firme el libro. Muchas gracias a todos y os emplazamos a la siguiente actividad. Gracias. Gracias, Carmen.